¿Cómo habéis llegado hasta aquí? ¿Por qué estáis hoy aquí? Buena pregunta. Lo vi guay. En el campo, contact, con los amigos. Pues de sorpresa, he llegado de sorpresa. Y es la primera vez que venimos. La verdad es que yo me lo estoy pasando genial. Muy guay, muy buena. Sí, muy divertida. Yo me lo estoy pasando muy bien, la verdad. Lo siento muy bien. Lo complicado es conseguir llegar, pero tampoco es tan difícil. Pero una vez aquí, vamos, lo difícil es luego irse. Y nada, de boca en boca, o sea, Edu nos lo dice a todos y decidimos que sí, que queremos participar. Y dije, pues venga, vamos a ver qué hay, ¿no? Me resonaba mucho el tema del yoga dance, el que se hiciese en la naturaleza. Ya no solo por el entorno, porque es que, hostia, es que por ejemplo ayer por la noche hicimos el teatro mágico solo para locos y fue una maravilla porque como que nos adentramos en el, yo lo interpreto como un renacer continuo. Ahora viene el viaje sensorial. No sé si alguna vez habéis hecho viaje sensorial, ¿es vuestra primera vez? Sí. Sí. No sabremos de lo que irá. Bueno, no sé. ¿Qué os esperáis? Puf, pues... Yo realmente no sé, hemos llegado justo cuando estaban haciendo la sesión de yoga y nos ha parecido tan bonito la energía que se ha generado que creo que va a ser una experiencia súper bonita. Espero sentir así como un montón de texturas y todos los vientecitos que puedan correr por este lugar. Y te parabas con personas que luego no sabías quiénes eran porque estabas en la oscuridad, pero era como si las conocieras de toda la vida, porque la experiencia que tuve anoche fue con unas chicas, me abracé como si fueran mi madre o algo así, fue alucinante. No sé, es como muy guay que entremos en un entorno, en una energía común y puedas quedarte como con toda la calma de todo el mundo o como conectar con alguien que no saben ni cómo se llama. Sí, ¿no? Dejarnos un poco llevar. Yo tengo un poco de curiosidad. No sé muy bien qué es, ni qué se siente, ni qué procesos tiene y tal, pero sí que me ha hablado hay algún amiguillo de eso y la verdad que lo pinta como algo súper chulo, así que... Es muy bonito. Sí, para mí era como relacionarse de una manera muy real, muy que no tenemos en el día a día en nuestras vidas. También era lo de que nos relacionábamos, nos comunicábamos sin hablar. Exacto. Y era como había más espacio para comunicarse, era muy guay, no había como tanta norma de cómo tienes que hablar, cómo tienes que gestualizar, era muy chulo. Al principio como no te lo esperas, ¿no? La verdad, porque la gente como que cambia. Al principio somos más cuerdos, pero con el tiempo, al no poder utilizar la palabra, no poder comunicarnos, empieza a salir este lado más loco de cada uno. Y sí, es una experiencia loca, como el propio nombre dice. Se disfruta muchísimo. Ha estado guay. El que estés en el campo o en contacto con la naturaleza ya es una apertura a los sentidos, ¿no? Y más si ya realizas actividades y danzas y experiencias que te conecten mucho más, ¿no? Pues es mucho más expansivo, ¿no? En este paraje que no te imaginas, de repente entras aquí y parece esto como una aldea. Es súper bonito. La gente es encantadora. Hay buena música, buen ambiente, buena comida. ¿Qué más se puede pedir? Increíble. Creo que no hay nada más que decir.